Una voz me dice desde el cielo, ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. El hábito de tener fe. Todos sabemos el versículo de este mensaje. Nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? Sabemos que en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza, hermanos? La certeza es seguridad. ¿Qué es convicción? Convicción es que yo estoy convencido. Hay una gran seguridad en mí. Yo puedo decir en estos momentos, yo tengo esa gran fe, tengo esa gran certeza, tengo esa gran seguridad. Estoy bien convencido de que Dios está aquí con nosotros. Amén. Amén. Oía decir ahorita al hermano Rubén, decía, haciendo alusión que Dios está viendo nuestros corazones y Él sabe tu pensamiento, sabe mi pensamiento, y vemos que nuestro hermano Rubén está muy seguro de lo que dijo, que Dios está aquí y Él está con nosotros y Él ve nuestros corazones y ve nuestros pensamientos. Vamos ahí, hermanos, a hablar esta mañana. El hábito es tener fe, una gran fe en Dios. Vamos allá a Salmos capítulo 103, Salmo 103, el versículo 19, y ahí que nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, o sea, todo su poder, toda su soberanía, esto nos quiere decir que Dios está a cargo de cada uno de nosotros y en todo. No importa lo que nos suceda, sabemos que Dios tiene las riendas. Y yo pienso que es un versículo muy importante, hermanos, porque Dios nos proveerá de cada cosa que en nuestra vida necesitemos. Pero hay que tener esa confianza, tener esa fe, esa verdadera fe. Porque Él nos guía, Él está allá, Él estableció su trono allí en los cielos. Nos ve, nos cuida. Porque si no confiamos en Dios, hermanos, si no tenemos fe en Dios, entonces no oraremos. Entonces nos preguntamos, entonces ¿dónde está mi fe? ¿O dónde está mi confianza en mi vida espiritual? Vamos allá a Proverbios capítulo 3, hermanos, en el versículo 5 y 6, Proverbios 3, 5 y 6, y que dice así, fíate de Jehová, o sea, tengámosles fe, confianza, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que no nos apoyemos en nuestro propio sabiduría. Decir, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios. Yo puedo hacer esto solo. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia o nuestro propio conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No podemos dejar a Dios a un lado.
Porque sabemos, y aquí nos lo dice en la Biblia, que Dios ha establecido su trono en los cielos. Por eso debemos tener toda la fe posible, una verdadera fe de que Dios se hace cargo de cada uno de nosotros. Vamos allá a Josué, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 9, que también es muy conocido por cada uno de nosotros, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero en qué me puedo esforzar yo, hermano? ¿En qué puedo ser yo valiente? Mírame cómo estoy lleno de problemas. ¿Cómo puedo tener yo fe? Estoy decaído espiritualmente. No hallo las puertas. Y a veces nos sentimos así, hermanos. A veces sentimos que nuestra fe está por los suelos, que nuestra vida espiritual está totalmente caída. Dios está a cargo de todos. La palabra de Dios dice: alejados de mí, nada podéis hacer. Dios tiene la rienda de cada uno de nosotros. Debemos de confiar en Él, tener una gran fe en Él, el hábito de tener fe en Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No importa, hermanos, qué tan grande sea tu problema o sea mi problema, no importa, hermanos. Si tengo un problema de salud, un gran problema de salud, díselo a Dios. Tengo una gran preocupación que no me deja dormir, algo que abate mi alma y no me deja en paz. Digamos a Dios en oración, pero con una gran fe de que Él nos va a ayudar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No nos acobardemos, no caigamos, no nos desanimemos. Tenemos el gran ejemplo de Job. Ese personaje tenía riquezas, era un varón recto y temeroso de Dios. Él tenía como 7,000 ovejas, no sé qué tantos camellos, abundaba en riquezas. ¿Pero qué le pasó, hermanos? Todos sabemos la historia, cómo quedó Job, después tenido toda esa riqueza. Le dice Satanás a Dios, Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a mi hijo Job? Es temeroso, es recto. Le dice Satanás a Dios: pues sí, pues todo le tienes. ¿Cómo se va a quejar? Vive en riquezas. Pero a ver, quítale sus riquezas, quítale muchas cosas. A ver si sigue hablando de ti. Le dice Dios a Satanás: está bien, te doy permiso de que le quites cosas, pero su vida no se la quites. Sabemos como cristianos, dice la palabra de Dios, que empieza a quitarle cosas a Satanás, sus riquezas, toda su ganadería, todo le quitó Satanás. Le vino una gran enfermedad, una gran sarna. Se quedó solo totalmente, pero nunca
perdió la confianza, la fe, una fe verdadera en Dios. Todo perdió. Sus hijos, su esposa, sus amigos, la unión familiar, sus criados, porque tenía muchos criados, muchos ganados. ¿En qué terminó Job? Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, habla 1000 palabras. Para darnos una idea, hermanos. Él nunca se quejó de Dios. Siguió adelante. La palabra de Dios dice más adelante que Dios le dio más riquezas, mucho más de las que tenía. ¿Por qué? Por esa fe, esa verdadera fe que Job tenía hacia Dios. Son ejemplos que nos da estos personajes. No caigamos, hermanos. Otro personaje, hermanos, que tenía una gran fe, es el de David. Sí, hablo de ese David, ese muchacho que cuidaba ovejas, era un pastor, era un muchacho, hermanos. Vamos allá a Samuel. Fíjate, vamos a leer una pequeña historia de David. David sabemos que peleó con Goliat. Y ya sabemos quién era este personaje Goliat. Goliat era un filisteo, hermanos. Pero este personaje, dice la palabra de Dios, que más o menos medía como casi 3 metros, ¿te imaginas? Y este personaje molestaba y retó durante 40 días, hermanos, al ejército de Israel. Venía en la mañana y venía en la tarde a retarlos, y todo el pueblo de Israel le tenía temor. Se escondían porque veían lo grande que era. Dice en el 16, de ahí del capítulo 17, versículo 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nos vamos al 22. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras las que oyó David. Seguimos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que oían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué tenían ese gran temor? Porque veían ese gran problema, hermanos. Un problema de casi 3 metros, que seguramente tú y yo, si vemos ese personaje, si yo viendo al hermano Ramsés, y el hermano Ramsés no mide eso. Yo no sé cuánto me dirá ahí del piso, sí, hermanos. Pero yo me imagino a Goliat. Si yo estoy aquí, hermanos, no sé cuántos metros, pero yo me lo imagino grande, hermanos. ¿Tú crees que yo no iba a tener miedo? ¿O que tú no ibas a tener miedo? Claro que sí. Huiríamos. Dice el 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Fíjate, vámonos ahí al 33, hermanos, para irle avanzando. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú
no podrás tú ir contra aquel filisteo. Le decía el rey Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él era un hombre de guerra desde su juventud. O sea que Goliat ya tenía experiencias en guerras. Pero este David era chiquito, hermanos, y tenía un problemón. Así como nosotros podemos decir que tenemos grandes problemas en nuestra vida. Lo vemos como un Goliat. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Eso era lo que hacía David. Él salía con su onda, era la única arma que él tenía. Y él cazaba osos, cazaba leones, se enfrentaba a eso, hermanos. No tenía miedo. Era valiente, se esforzaba en ser valiente. Así debía ser nuestras vidas. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Me llama la atención este versículo, dice, y cada uno de ellos, cada problema, hermanos, que tengamos grande, debemos de tener fe, una gran fe de que Dios nos va a sacar de ese gran problema. El hábito de tener fe, hermanos. Dice el 38, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. David era un pastor y le querían poner armadura, pero él no estaba impuesto a eso, hermanos. Él estaba impuesto con sus propias ropas nomás. Él se quería sentirse libre de aquello, ágil. Sigue diciendo, dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Un muchacho, hermanos, que no tenía miedo y se fue donde estaba el filisteo. ¿Por qué no tenía miedo? Todos lo sabemos. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Imagínate, hermano. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer, o sea, como yo. No, nada que ver, porque ni soy de gran parecer y mucho menos rubio. Pero mira, ese muchacho tan valiente, imagínate ver a ese gigantón que viene ante mí o ante ti y que tú le hagas frente y lo miras así. El 43. Y dijo el filisteo a David, ya estando de frente, hermanos,
¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, aquí viene lo importante. Fíjate la fe de este gran pastor. Fíjate la verdadera fe que tenía David. No le tenía miedo, hermanos. El más pequeño del ejército, un pastorcito, un pastor de ovejas. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué puedo temer? ¿Qué puedo temer yo con mi problema que tengo? Tengo un gran problema que no me deja dormir. Ese problema lo veo como Goliat, grandísimo. Tengo miedo de no superarlo. ¿Por qué tener miedo si tenemos a Dios? Si Él está allá, hermanos, en ese tercer cielo, y se hace cargo de cada uno de nosotros en nuestra vida. Dice así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Ves la seguridad de David? Y yo te voy a vencer, porque yo vengo en el nombre de Jehová. ¿Qué es más poderoso que tú y que todos los que traes aquí? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una simple honda, simple piedra de río. No tenía espada, no tenía escudo, no tenía coraza, tenía la fe, esa gran fe en Dios. Y lo venció. Venció este gran problema. ¿Por qué temerle a los problemas? ¿Qué aqueja o qué nos aqueja hoy en día? ¿Por qué no oramos a Dios y ponemos en la oración toda nuestra fe de que Dios nos va a ayudar? Otra vez. Entonces no vamos a orar. ¿Dónde está nuestra vida espiritual? Quiero terminar con esto, hermano. Cuando confiamos en Dios, hermanos, ¿qué sucede? Si afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa, hermanos, que tenemos una relación con Él, una relación estrecha, es hablar con Él, hermanos. Dios nos escucha y nosotros a Él. Nosotros le obedecemos y Él nos guía.
Hay una gran comunión con Dios en la vida en quien confía en Dios. Vence y séme fiel hasta la muerte. Yo estaré contigo hasta el fin. Luego tú estarás aquí en el cielo,